Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Hoy en día martes, día martes 5 de noviembre, y yo ya con más de 2 semanas, 6 y 7 días de que comenzó esta crisis social, de que se destruyó el metro de Santiago por parte de grupos, no sé si serán ecoterroristas, terroristas, de carácter organizado, y dejando súper en claro que esa tesis de la ultraderecha, esa tesis de la ultraderecha de América Latina, que quiere acusar a Chávez y al Foro de Sao Paulo de los ataques al metro, y simplemente para mantener un relato falso sobre lo que está pasando en Chile. Aquí en Chile no hay que ser muy experto para darse cuenta de que lo que sucede es una grave crisis de una herencia sobre una derecha, no sé si la palabra es cobarde, pero una derecha que le teme terroríficamente a establecer o dictar pautas acorde a la Constitución sobre lo que es la violencia. Y esto no es por lo que está sucediendo ahora, sino es una cuestión de que ninguno de sus gobiernos ha tenido la moral política para poder ejercer el uso de la violencia legal que tienen las policías, por su pasado histórico, por su apoyo a la dictadura militar. Esa cuestión no se la pueden sacar no se la pueden sacar. Yo ya en el capítulo pasado les dije que la herencia que tiene el país por lo que ocurrió en la dictadura, es impensado que un gobierno saque militares a la calle sin un costo político, sobre todo si no tiene un acuerdo con el Congreso y con los demás poderes del Estado. Eso es lo que ocurre en un país que lamentablemente heredó una constitución, heredó leyes, heredó una política del miedo por parte de partidos políticos. Los partidos políticos más extremistas de derecha e izquierda siguen haciéndole pensar a la población de que se vive en una dictadura. Así el Partido Comunista, como los partidos del Frente Amplio, todavía creen o piensan de que estamos en una dictadura, o que seguimos viviendo en esa lógica. Seguimos viviendo en una lógica dictatorial porque las personas que están en el poder tienen esa lógica. Las personas, el chileno medio, el chileno que trabaja, se subía al metro, toma la micro, el chileno que no es de élite, el chileno era capaz de compartir con personas de derecha e izquierda, de compartir un asado y de establecer relaciones con personas que pensaban diferente. Esa era la verdad, esa es la verdad. Lo que pasa es que cada cierto tiempo estos personajes que están en la política necesitan alimentarse de las odiosidades para poder tener alguna representación política, y no encontraron mejor ocasión que esta explosión social, que hubiera sido el metro, hubiera sido cualquier otro fenómeno de ese carácter, hubiera explotado igual. Si no, aquí no explotó este problema social o esta explosión a nivel nacional por el tema de las quemas del metro. Fue la oportunidad que encontró la población, la ciudadanía, el pueblo de Chile, de, como no ha sido escuchado, encontró una ocasión para ser escuchado, valga la redundancia, y encontró que en las calles con las cacerolas era la mejor opción, que yo creo que también es la mejor opción para poder hacerle entender a una clase política de que Chile no está en guerra. Entonces, ¿a dónde viene el error de Sebastián Piñera? Otro más de los tantos que ha cometido.
es decir, que Chile estaba en guerra ante un enemigo muy poderoso y no presentar absolutamente ninguna prueba de que Chile está en una guerra. O sea, por último, si está esa paranoia de que nos está atacando el Foro de Sao Paulo y nos está atacando un ente extranjero o un ente en el interior en el interior del país y no presentas ninguna prueba, entonces ¿cómo no va a tener un inmenso rechazo? De hecho, la marcha que asistieron más de 1 millón de personas fue a decirle a Sebastián Piñera renuncia y que Chile no está en guerra. Entonces, esas son las consecuencias de una clase política y que yo como ya le he dicho en anteriores capítulos, toda la clase política está siendo rechazada, fue rechazada, pero que es representada en su máximo desprecio por la figura de Sebastián Piñera, por su pasado político, por su pasado empresarial, por todos los errores y todos los perdonazos que se le ha dado a su figura, por toda la defensa de la derecha a su figura política y que no ha hecho la derecha con por ejemplo con Longueira, con Lawrence Goldburn, pero lo hicieron con ellos, pero no lo hicieron con Sebastián Piñera. Entonces ese es un desprecio a su figura. Si le sumamos el nepotismo de tener como ministro del Interior a su primo, o sea, ya es el colmo del nepotismo, del desprecio, de lo que no queremos ver el pueblo de Chile en un presidente. Y eso terminó explotando. Y recuerden que en el gobierno de Michelle Bachelet 1, en el gobierno de Sebastián Piñera 1, y en el gobierno de Michelle Bachelet 2, y en este gobierno, solo que en este gobierno explotó definitivamente a nivel nacional el descontento. Anteriormente, los gobiernos, desde el primero de Michelle Bachelet, donde se empezó a degradar totalmente la política chilena, eran descontentos focalizados, que eran apoyados por la población, pero siempre de forma pasiva. Se entrevistaba a la gente: ¿usted está de acuerdo con el reclamo de los estudiantes? Sí, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es con destrucción, violencia. Y eso es lo que muchas personas, o la gran mayoría de las personas, siguen estando de acuerdo. El problema es que en esta manifestación, en esta protesta social, la gente se cansó de estar mirando por televisión los problemas y de estar diciendo apoyo, y se unió. La gente perdió el miedo a decir: soy que me harté. Este es el momento. Estamos totalmente distantes de esta clase política. Esta clase de política que se ha hecho millonaria con el poder, esta clase política que se ha llenado los bolsillos con nuestros votos, y que siguen diciendo y siguen peleando entre ellos en una guerra falsa, en una guerra ficticia, donde derechas y izquierdas se pelean, pero a las finales todos viven del poder, todos viven del sistema, todos dicen atacar al sistema neoliberal y todos se han hecho ricos gracias a él. Esa es la mentira. Esa es la mentira, que ni comunistas, ni Frente Amplista, ni de UDI, RN o el partido que sea nos van a venir a vender el cuento a nosotros, al pueblo de Chile. Por eso es que a mí me ha parecido bastante deprimente que mucha gente se deje llevar por estos políticos. Los políticos quieren una asamblea constituyente donde en sus cabildos de facto que han hecho en sus municipalidades, como Daniel Jadwe, Sharp, hay puros militantes de los partidos que ellos pertenecen. O sea, el otro día estaba viendo un video patético en la municipalidad de Recoleta, y antes que empezara el cabildo, la gente se siente dejado de presidente. Entonces, si eso creen que es democracia, eso no es democracia. Eso es populismo. Eso es querer aprovecharse del momento
para crear realidad. Pero lo que termina pasando es que la gente los termina rechazando. Y ese tipo de política es la que le hace pésimo a Chile. Y la que nunca va a dejar nunca va a destrampar el problema. La solución no la van a dar políticos populistas, no la va a dar y si la gente cree que un político populista va a solucionar los problemas, vamos a terminar o en un Bolsonaro o vamos a terminar en un Chávez. ¿Por qué? Porque la clase política no es humilde, cree que ellos son la solución. Se suben al carro de la ciudadanía que está pidiendo. En este momento, la urgencia son pensiones dignas, son arreglar el problema de la salud, la delincuencia, que pare en los saqueos, que vuelva al orden, entonces, ¿qué es lo que uno esperaría de la clase política? Que se pusieran de acuerdo en lo mínimo, que se restablezca el orden, que le dijeran a la gente que esa no es la forma, y que hubieran políticos de izquierda que estuvieran llamándole la atención a la gente de su mismo sector, que hubieran políticos de derecha que estuvieran llamándole la atención a aquellos que quieren que salgan los militares a la calle o aquellos fanáticos que están pidiendo ley marcial. Eso es lo que uno esperaría, pero no. Los extremos son los que se toman la discusión. Y ante gente que no vivió una dictadura, y no vivió la dictadura y no entiende las consecuencias que ocurrirían si llega un gobierno de ese tipo, o algún gobierno que quite libertades individuales. Ese es el problema que no entienden quizás los más jóvenes, que se dejan influenciar por políticos que pareciera que su retórica es simpática, pero la verdad es lo único que están logrando es agitando a la violencia, distanciando a la gente, al país de las reales demandas. Y yo creo, como les dije en el anterior capítulo, yo fui muy criticado por diferentes grupos porque el capítulo anterior, que tuvo muchas visualizaciones, que yo hablaba que la izquierda había dividido la movilización, simplemente porque en la última marcha de hace una semana yo vi la división, la vi. Es una persona que yo no soy político, pero me he dedicado toda mi vida a mirar política, a ver los movimientos sociales, a describir, a comentar en mi grupo interno, en mi familia, en grupos pequeños políticos, y de analizar estos temas, de analizar cómo se van dando los movimientos sociales. Y este movimiento que se había podido canalizar a nivel nacional se destruyó porque los políticos de la izquierda se tomaron las banderas de la gente y todo lo han llevado. Es cierto, yo estoy en contra del sistema neoliberal, pero la gente en este momento, querer poner en este momento de que hay una destrucción de las instituciones, no hay un presidente, no hay una cabeza visible, hay un presidente que está escondido en la moneda, no podéis pensar en un momento constitucional. Esa es la cuestión que no entiende la gente. En este momento, lo único que va a salir va a ser una constitución de basura. Tiene que volver la paz, tiene que volver la institucionalidad, la gente tiene que volver a creer en las instituciones para poder crear una nueva constitución. ¿Por qué? Porque si la gente no cree en los políticos, no cree en la institucionalidad, es imposible que de esa constitución que salga, sea o no sea asamblea constituyente, va a haber siempre una parte de la población del pueblo de Chile que va a decir que esa constitución fue ilegítima porque se hizo en un momento donde había una crisis. Va a pasar lo mismo que en la constitución de 1980, que la constitución de Jaime Guzmán y de Augusto Pinochet, que se va a decir que como no participó la población y fue hecha a medida de un sector político. Y eso es lo que hay que evitar. La constitución, por más que no nos guste, tienen que caber todas las personas,
tienen que entrar las personas fanatizadas que andan tirando piedra en este momento, las personas que son el inmenso porcentaje de la población que lo único que quieren es vivir en paz, y los agentes políticos. Todos tienen que participar. Todos tienen que participar. Todos tienen que participar, no solamente un sector fanatizado. Y eso es lo que no entienden muchos grupos políticos. A mí mucha gente me ha criticado porque dije que yo había dicho que se había dividido la movilización, y no, me equivoqué. Siento que no me equivoqué porque ya la gente ya no participa en masa. Ya la gente ya no quiere salir a movilizarse. La gente ya no quiere salir a marchar. La gente ya no quiere salir a pegarle a las cacerolas, porque las agrupaciones más izquierdistas se tomaron la movilización. Les dije en el capítulo anterior, va a empezar a aparecer la ENEF, va a empezar a aparecer el colegio de profesores, a hacer diferentes tipos de manifestaciones o de movilizaciones, porque ya lo tomó una parte de la sociedad. La movilización dejó de ser nacional. Entonces, para poderla mantener, van a aparecer estos grupos que tienen toda la legitimidad de hacerlo. Pero hay que entender una cuestión social, y los grupos políticos deben de entender que durante años y décadas la ANEF, la ACUT ha pertenecido siempre a sectores del Partido Comunista. Entonces esa es la misma falta de legitimidad que tienen los movimientos sociales, organizaciones sindicales, son las que han llevado a esta crisis. Los trabajadores no se sienten representados por nadie, no se sienten representados por los partidos políticos, no se sienten representados por organizaciones sociales, no se sienten representados por sindicatos, no se sienten representados por nadie. Entonces, cuando el pueblo de Chile salió en masa a la calle, se sentía extasiado porque se sentía que tenía poder. Ese poder no lo siente la gente cuando elige un presidente, porque cuando está eligiendo un presidente en este momento está eligiendo el mal menor, siempre buscando la no destrucción del país. Con este presidente nos vamos a ir a la debacle, entonces elijamos a este otro. Ese es el problema de la política. Mira, hay estos candidatos a diputados. Elijamos a este porque este es muy fanático. Elijamos a este porque este va a destruir la comuna. Elijamos a este, y siempre eligiendo el mal menor. ¿Por qué? Porque se han terminado. La dinerocracia ha terminado por matar la política. Siempre sale el candidato con más dinero. Esa es la discusión de fondo. ¿Por qué los ciudadanos no llegan al poder y tienen que llegar siempre con acuerdo entre partidos políticos? Los políticos decidieron que ellos eran la única forma de expresión en la política chilena o en la sociedad chilena. Los partidos políticos, no los políticos, los partidos políticos. En Chile, si eres independiente, es muy difícil que salga elegido diputado con la nueva ley. Eso es lo que la gente no entiende o no se ha dado cuenta o nadie le explica. Los políticos se pusieron de acuerdo para que los partidos políticos administren el poder en Chile. Si eres independiente, prácticamente tienes que sacar más de la mitad de todos los votos del distrito para poder salir elegido. ¿Eso es justo? No es justo. Totalmente injusto. No se le ha dado representatividad a la gente. La gente no cree en la política. No cree y si en la próxima elección viniera Michelle Bachelet a presentarse como candidata, le va a pasar exactamente lo mismo. Porque no hay credibilidad. No hay credibilidad en los agentes políticos, en los personajes que están en la política en este momento. Entonces, las salidas que ha presentado Sebastián Piñera para esta crisis son paupérrimas. O sea, un gabinete que yo venía diciendo hace mucho tiempo que se debería haberse cambiado. Lo cambió por personajes de cero peso político. Por más que mucha gente le caiga bien a Blumel no tiene peso político. Uno esperaba, por más que uno esté en contra o yo no esté con la derecha, uno piensa que mientras exista este de gobierno, siempre los chilenos vamos a estar mal. Si nadie va a querer que la presidencia de la República pase por un drama, por el riesgo
de que se pierda todo respeto a la institucionalidad. ¿Quién le va a gustar que durante un mes estemos con manifestaciones, con problemas de destrucción, de saqueo, etcétera? Nadie le va a gustar, nadie que esté en sus cinco sentidos va a querer un país así, nadie. Y tampoco nadie va a querer que un presidente tenga tan baja popularidad o sea su figura tan poco respetada. Nadie le va a gustar eso. Pero Sebastián Piñera, en vez de arreglar el problema, presenta un gabinete totalmente débil, y uno esperaría personajes, no sé, con peso político para poder tener un poco de respeto hacia la imagen de la presidencia de la República o del gobierno. Pero personajes que no tienen peso político son los que tienen en este momento. Ahora uno dice, ¿quién podrá salvar a Sebastián Piñera? No hay forma. No hay salida. No hay salida. Podría haber elegido, no sé, a Evelyn Matei en el Ministerio del Interior para haber ordenado un poco las piezas, haber mandado a acostar a Sebastián Piñera durante un mes, haberle arreglado el problema político, haber iniciado como una figura de peso. Te gusta o no te gusta, Evelyn Matei es una figura de peso político mucho más grande que Sebastián Piñera. Por algo es criticada por parte de la izquierda, pero con justa razón, o sea, por su forma de actuar. No es lo mismo con José Antonio Kast, que se manda unas declaraciones terriblemente disparatadas y termina pareciendo como un ultraderechista en vez de una persona sensata. Tienen otra forma de ver la política. Que antiguamente la derecha ya ha estado toda con el pinochetismo, es otra cosa, las cosas han cambiado también. Eso también hay que tenerlo súper claro. Ahora, como no Sebastián Piñera no le da ninguna salida a este problema, las cosas se han ido, entre comillas, la gente, la normalidad está volviendo por una cuestión de que la gente tiene que seguir trabajando, la gente tiene que seguir abriendo sus locales, y es la normalidad intenta de que este movimiento termine. La normalidad no hubiera vuelto nunca si es que no se hubiera extremado la violencia. La violencia inicial es la que está volviendo desde hace 2 días. Los focos de violencia empezaron nuevamente hace unos 5 días atrás, pero la violencia extrema ha vuelto en los últimos 2 días, donde prácticamente ya aparecen turbas destruyendo en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago. ¿Quién va a querer? Yo no participaría de eso. Si me dicen a mí, yo por destruir por destruir, ¿quién podría estar de acuerdo con eso? No sé. Alguien muy fanático. Yo no me voy a poner de acuerdo con que vayan a quemar la puerta de la iglesia de la Universidad Católica y que la llenen de rayados con temas que tienen que ver con los Chicago Boys. Si la gente que está trabajando en la Universidad Católica y la gente que está estudiando en este momento en la Universidad Católica no vivió aquella época, esa es gente disparatada. Que se burlen y que pongan cuestiones anticatólicas, anticristianas en la Universidad Católica, también me parece un fiasco. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Que ese Chile se convierta en la Segunda República Española? Donde el PSOE con todos sus secuaces mandan a 10.000 cristianos, entre curas, monjas y obispos. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso les gustaría? ¿Esa es la sociedad que ellos quieren? ¿Esa es la sociedad que ellos buscan? No sé. Yo creo que todas esas personas que creen en ese tipo de sociedad deberían estar encerrados. Aquí no hay dos matices para analizar los problemas. Es tan fanatizada la gente que piensa que esto es un ataque del Foro de Sao Paulo y que piensa que este es un ataque inminente del marxismo internacional y que está llamando a la ley marcial. Esa gente está totalmente loca, y también la gente que está loca, fanatizada, que hay que destruir el catolicismo, que hay que destruir las calles, que hay que quemar la moneda, que etcétera.
también esa gente está totalmente desfachatada. Los fanáticos están con la cadena suelta. Todos los fanatismos, todos los extremos están con la cadena suelta en este momento. Esas son las personas que habían que aislar del movimiento. Las personas que están fanatizadas, quieren destrucción absoluta, y los otros que quieren matar a aquellos que están en la calle, son dos Chiles que han destruido el Chile que nosotros vivimos. Esas dos caras de la moneda han destruido a nuestro país. Esos fanatismos terminaron apoderándose de toda la política, de los votos, influenciando a que aparecieran partidos más extremos y partidos que lo que único que quieren es el poder por el poder y no les interesa ayudar a la gente. Eso hay que tenerlo súper claro. La gente podría pensar, mira, en este momento de crisis los políticos podrían estar todos debatiendo sobre mejorar pensiones, sobre mejorar la vivienda, sobre mejorar la salud, y en vez de estarse acusando uno a otro de quién es más democrático, siendo que ningún personaje ha sido muy democrático en estos días. La verdad que el actuar de los políticos chilenos en esta crisis ha demostrado por qué llegamos a esta crisis. Que el actuar de los políticos demuestra por qué se degradó la democracia. Entre Daniel Jadwe saliendo a encarar a un carabinero raso, un carabinero de calle, haciendo ese show, hasta Pamela Giles haciendo un show en el Congreso, y con la Camila Flores también haciendo show, y la Paulina Urrutia haciendo show. Todo es un show. La política se convirtió en un show mediático, en un show para la tele, en un show para Twitter, en un show para Facebook, un show para Instagram. El que creen que porque tienen más likes van a cambiar la percepción de la gente, y la verdad es que están totalmente equivocados. Yo creo que la única salvación que tiene Chile, no sé si salvación que tiene Chile, pero la única esperanza que tiene para que esto se normalice van a ser las próximas elecciones presidenciales, las próximas elecciones de parlamentarios, donde todas estas basuras que han usado, muertos, que han defendido el sistema como que fuera el sistema neoliberal, estoy hablando, como que si fuera la democracia, o que eso es lo que nos ayuda. El sistema neoliberal es lo que nos ha ayudado a construir un mejor país, y siendo que ese es el problema de la economía chilena, es que es totalmente privada, todo es privado. Ese es el problema, y personajes que no reconozcan ese problema todavía siguen apareciendo en televisión, políticos que siguen defendiendo el modelo, políticos que llaman a la violencia, políticos que usan los muertos para ver si sacan algunos likes y ganarse al público más joven, políticos que están llamando a sacar militares cada 5 minutos, como el CAST. Todos esos políticos tienen que ser anulados con el voto. O sea, el chileno tiene que entender, tiene que aprender de estas cuestiones que están pasando. O sea, por más que hayan cuestiones que uno diga, pucha, mira, ¿cómo puede ser de que carabinero o esta persona fue torturada, tuvo violación a derechos humanos, y haya gente que se quiera colgar de eso? Para mí me parece que esa es la política frívola que ha destruido la República de Chile. El frívolo que se aprovecha o quiere sacar rédito político de un hecho que él no tiene nada, que él no participó ni estuvo ahí. Esos son los frívolos. Y he tenido, mucha crítica de parte de movimientos quizás un poco cercanos a lo que yo pienso, de porque yo ataco a políticos del Frente Amplio, si debería también atacar a los de la UDI. Yo ataco a la UDI, ataco al RN, ataco a todos los políticos. Lo que pasa es que ustedes, si tienen un acercamiento político con algún sector, no es mi problema. Yo por eso soy independiente y no pertenezco a ningún partido político. Yo creo en la tercera posición, pero esa tercera posición tiene que ser responsable. Y esa tercera posición tiene que estar con el pueblo de Chile, pero no puede avalar la violencia.
Tiene que saber identificar cuando las cuestiones son mentiras. Tiene que identificar a los políticos que han destruido a la República de Chile. Tiene que saber identificar quiénes son las personas que nos llevaron a esta destrucción de la República. Son los fanáticos. Esos son los que destruyeron a la República de Chile. Los fanáticos de la extrema derecha y los fanáticos de la extrema izquierda. Y esos costos políticos los tienen que pagar. No pueden llevarse el pelado el chancho. Que una persona esté en un momento de aflicción, en un momento donde la gente, cuando necesitamos unidad, llamando a que salgan militares a la calle para que le disparen a otros chilenos, como lo que ha terminado pasando cuando salieron los militares a la calle, esa responsabilidad política que él no va a pagar, pero es que se la va a hacer pagar a los militares, hay que denunciarla, y eso es lo que hago con José Antonio Kast y con todas las personas que están llamando a militares para que les resuelvan los problemas políticos, para que les resuelvan el problema y después los dejan votados, porque así actúa la derecha usa a los militares y después los abandona. Yo no voy a ser parte de eso. Tampoco voy a ser parte de políticos de extrema izquierda que llaman a que la gente a agitar la violencia, todos a la calle, como pasó el 18 de octubre. A mí no se me ha olvidado, yo no he cambiado el discurso. El 18 de octubre, hubo del Frente Amplio y del Partido Comunista que llamaron a ir a los metros, a que la gente se fuera a manifestar a las 8:30 de la noche, sabiendo que era peligroso. Después de ese llamado ocurrieron todo lo que nosotros ya lamentamos. Todo lo que nosotros lamentamos y que la destrucción de los metros ocurrió después de ese llamado. No hay responsabilidad política. El que me diga que no hay responsabilidad política es un hipócrita. Hay una responsabilidad política cuando unos personajes llaman al mismo lugar donde pasaron los hechos de violencia. Hay una responsabilidad política. ¿Cómo no lo va a haber? Entiendan ese problema. Hay que denunciar a los extremos. Los extremos destruyeron a Chile, o lo están destruyendo, porque yo todavía creo que hay un poco de esperanza en la misma gente. Si ustedes no entienden que esos extremos fueron los que destruyeron al país, estamos perdidos. Hay que denunciar a aquellos que llamaron a ir al metro ese día y a aquellos que están llamando a que salgan los militares a dispararle a la gente. Así que no se pierdan conmigo. Por algo yo no participo de partidos políticos, porque yo no voy a vender no me voy a vender a ninguna posición. Yo creo en una tercera posición que está con el pueblo, pero que el pueblo está sometido a un sistema económico y político falso, a un sistema económico que no respalda sus demandas sociales. Sistema económico neoliberal, que es la misión a destruir. Pero no destruirla como quiere el comunismo, o sea, el marxismo, o no sé, o los grupos de izquierda. Yo tampoco creo en esa haya un ataque inminente, como les acabo de decir, del Foro de Sao Paulo, pero que sí hay políticos chilenos que quieren destruir el sistema neoliberal como fuera. También lo hay, o sea, lo dicen. Pero no hay un ataque marxista tampoco en Chile que esté avalando la destrucción del modelo. Sáquense esa fantasía de la ultraderecha. Yo creo que el sistema neoliberal, rotándolo el mismo pueblo de Chile, con esta presión. Por eso es que para mí era importante que no hubieran hechos de violencia, porque si este fenómeno se hubiera mantenido como fue esa unidad que ocurrió el día viernes, no recuerdo la fecha, pero el día viernes, que fue una marcha de más de 1 millón de personas, y esa presión de unidad sin violencia se hubiera mantenido, nosotros en este momento, esa presión durante 5, 6, 7 días, si se hubiera mantenido esa presión social sin violencia, los políticos estarían en este momento en el Congreso y Sebastián Piñera estaría cambiando y haciendo reformas del sistema.
pero no ocurre porque la violencia se apodera de las demandas sociales. Y eso lo vengo diciendo desde el principio. Lo vengo diciendo desde el principio. Así que, bueno, para finalizar el podcast, hay muchas cosas que hablar, pero también hay que darle contenido a la página, hay que seguir viviendo, hay que hacer otros temas. Así que, para finalizar, bueno, quería comentar el tema de Sergio Mico, el tema de que... el tema yo he criticado en anteriores capítulos el INDH mucho, pero me parece grave que yo, por más que uno no esté de acuerdo con muchas cosas que pasan con el INDH, de hecho yo creo que la herencia histórica que tiene Chile llevó a que existiera el INDH. La dictadura hizo que existiera el INDH. Si no hubiera existido la dictadura, no hubiera existido un Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, una vez que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba en las marchas, se había presentado como un agente interesante de que estaba teniendo respaldo de parte de mucha gente que los veía como una, y eso era importante porque uno decía, mira, más allá de que uno no está de acuerdo con muchas cosas que han pasado en la historia, uno decía, mira, está actuando, hay una crisis social feroz y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por más que esté degradada la democracia, esté en un punto a punto de destruirse, hay una institución autónoma del Estado que está velando por los derechos humanos de la gente y está actuando coordinada muchas veces con las policías, y uno decía, mira, esto no podría haber pasado en dictadura. Y hasta que pasó el incidente con los perdigones y después un show que yo no sé, lo que pasa es que hay tantas noticias falsas. Lo único que yo digo es que ¿qué tenía que estar haciendo? Y justo en el momento que pasó justo en el momento que pasó el incidente estaba la Camila Vallejo y la Carola. Entonces ahí no sé, no estoy acusando a ninguna de las dos de estar en un montaje ni nada, como lo hizo la diputada Paulina Urrutia, no sé si Urrutia el apellido, una diputada de derecha que la acusó de montaje al INDH o a este funcionario del INDH. Después, un día domingo pasado, Sergio Mico estuvo en un programa de Canal 13, el Mesa Central, donde defendió a este funcionario y que decía que encontraba que era terrible de que se estuviera acusando al INDH o a algún funcionario de montaje, siendo de que tenía heridas de perdigones. Ahora, el problema de esto es que dijo que no habían violaciones sistemáticas de parte del Estado de violaciones de derechos humanos. O sea, hay que entender que las violaciones sistemáticas de derechos humanos las entiende cualquiera, si no es necesario ver un escrito de una organización de derechos humanos. Para uno que no tiene que ver con asociaciones de derechos humanos, uno piensa que una violación sistemática a los derechos humanos es cuando el presidente de la República o el que esté comandando el gobierno en ese momento manda que hayan violaciones de derechos humanos, manda que la gente o que los agentes del Estado formación con violación y tortura. Y acá en Chile lo que está pasando es que deben haber, yo no estoy defendiendo a nadie, pero tiene que haber uso de la fuerza desmedida, tienen que haber
detenciones arbitrarias, tienen que haber existido golpes y violaciones, y violaciones puntuales a los derechos humanos. Entonces Sergio Mico yo creo que no está muy alejado de la realidad y dice que no hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos de parte del Estado. Lo que hay son casos aislados y si existieran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, esto habría que comprobarlo. Esa persona o esa institución tendría que comprobarlo. Bastante cuerdo lo que dice Sergio Mico. Y ahí aparecen ayer a los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos a salir en contra de Sergio Mico, a decir de que el director está mintiendo y que no está y está protegiendo o está solapadamente diciendo de que no hay violaciones de derechos humanos cuando ellos sí vieron violaciones a los derechos humanos o sistemáticas. Y la guinda de la torta, que los familiares de detenidos desaparecidos, de la agrupación de detenidos desaparecidos, salen a decir de que Sergio Mico está tapando, escondiendo debajo de la alfombra la violación a los derechos humanos, y yo creo que eso ya es un quiebre completo en el INDH, el que echa a perder toda la labor que estaban haciendo en la sociedad o en estas crisis donde habían tenido un cierto respaldo. Se divide hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora hay gente que está en contra de Sergio Mico, gente que se dividen. La división es lo que marcan esta crisis. Se dividen hasta la gente extrema está dividida entre muy extremos y extremos. La gente de derecha está dividida entre los que quieren la paz y los que quieren salir a asesinar y a matar violentistas. Están todos fanatizados. ¿Por qué para mí es importante el quiebre del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Porque con eso marca algo muy heavy que está pasando y que pasa con la degradación de la sociedad chilena. ¿Por qué yo doy al Instituto Nacional de Derechos Humanos como ejemplo de lo que pasa? Lo quise nombrar porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos está haciendo una pega súper difícil. Primero, tiene a toda la ultraderecha en contra, tiene la derecha en contra, a mucha gente desconfiada de su misión. Y que Sergio Mico salga a calmar, a ponerle paño frío a una situación, lo único que está intentando de decir, no fanatizar la violencia. En el hecho de decir, sí, hay violaciones a los derechos humanos, pero no son sistemáticas, lo que está queriendo decir es que no hay una orden. Todo el mundo lo entendió. Lo único que no lo entendieron fueron la extrema izquierda. Y quien no lo entendió fue la gente más fanatizada que está dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, esto es muy importante porque un instituto que está en un momento súper complicado, llevando asistencia jurídica, ayudando a víctimas, tiene un quiebre. Estoy seguro que los movimientos hasta de ultraderecha tienen quiebre en este momento. Decir, oye, es que hay que salir a matar, tenemos que organizarnos, porque estos comunistas nos van a destruir completamente nuestro país. Y entonces ya yo creo que se deben estar armando gente fanática que quiere salir a matar comunistas. Eso es lo que quieren, esa es la sociedad que ustedes quieren. ¿De verdad esa es la sociedad que los chilenos queremos? Si esta cuestión sigue y no para, van a empezar a aparecer grupos de ultraderecha. Lo dije hace 4 capítulos atrás. Van a empezar a aparecer grupos de ultraderecha asesinando a gente en la calle. No se extrañen de eso. Eso ha pasado en Brasil. Ha pasado en Estados Unidos. Ha pasado en Europa. Entonces, no se extrañen de eso. ¿Por qué? Porque la normalización de la violencia lleva a que los fanáticos aparezcan de ambos lados. Aparecen grupos anarquistas, grupos que no les importa nada, que escriben que les gusta arder la ciudad,
Y van a aparecer los grupos que van a decir que este es un ataque inminente y que toda la gente que está protestando es comunista y le van a mandar 200 balazos con una automática a niños, a gente que esté protestando. ¿Eso es lo que queremos? No. Por eso es importante, para mí, súper importante, que un instituto que está velando en un momento súper complicado, que demuestra que gente que la hemos criticado rescata lo que está haciendo. Y yo he criticado al Instituto Nacional de Derechos Humanos mucho en los capítulos anteriores. Pero encuentro que la función que estaba haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos y su director, Sergio Amico, era bastante cercana o tratando de mantener la calma de que sí hay violaciones a los derechos humanos, pero no eran sistemáticas. Yo creo que han habido violaciones de los derechos humanos y yo creo que ha habido violencia desmedida de ambos lados. Pero que grupos fanatizados dentro del mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos estén pidiendo su salida y estén hablando de que está tapando bajo la alfombra para limpiar a este gobierno, eso ya es ser fanático. Disculpa que les diga a la gente, pero eso es ser fanático. La sociedad civil, los chilenos, el pueblo de Chile, tenemos que seguir. La gente, si quiere seguir manifestándose, manifiéstese. Les vengo diciendo hace 2 semanas, echen al lumpen, aléjenlo, porque lo único que va a terminar pasando es que la ultraderecha tenga todo el relato para poder decir de que ninguna de estas demandas es de la gente, que ninguna de estas demandas son del pueblo de Chile y que son simplemente la extrema izquierda y esa izquierda intolerante que no puede permitir que haya un sistema de libre mercado en Chile. Ese es el relato que ellos venden. ¿Eso es lo que quieren? Alejen al lumpen, échenlo a palos. Al lumpen échenlo a palos de las manifestaciones. ¿Por qué no entienden que el lumpen es el que ha destruido? La extrema izquierda, los anarquistas son los que destruyen. A ella no les interesan las demandas sociales, no les interesan ni los abuelitos, ni la gente que esté discapacitada, no les interesan los sueldos bajos. A ellos les interesa, lo único que les interesa ver arder, porque esa es su gente que está creen en otro sistema político, creen en un sistema de la destrucción absoluta. No creen en la democracia, ni siquiera en una democracia reformada o una democracia como la que yo creo que es totalmente diferente a esta. No creen en ningún estilo de democracia, ninguno, ni no creen en ningún sistema de gobierno tampoco. Entonces, si van a darle cabida a esa gente en las manifestaciones, están totalmente errados, y lo que va a terminar pasando es que una ultraderecha se va a terminar tomando el relato y van a empezar a salir los chalecos amarillos tomados por José Antonio Kast en la calle, y va a terminar ganándose todo los votos. Y van a aparecer grupos de ultraderecha que van a aparecer a dispararle a la gente. ¿Eso es lo que quieren? No. Así que un poco un poco más de conciencia a la gente. O sea, si está llamando un grupo violentista a una marcha, no vayan, déjenlos solos. Pero si hay una demanda social, realmente, sin violencia, asistan, pero no les den validez a los grupos de violencia. Dejen solo a la gente extrema. Déjenlo solo. Y va a terminar pasando que van a ser tan pocos que van a terminar realmente apareciendo en la sociedad como lo que son, unos fanáticos. Eso es lo que son, fanáticos. Así que eso, amigos, por el capítulo de hoy. Recuerden escuchar el podcast por Spotify, iVoox, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, y nada, esperar lo que suceda. Yo ya no le veo mucha salida a esta crisis, si no es
ya por parte de lo que quiera o intente ofrecer la oposición, porque Sebastián Piñera agotó lo que le quedaba, que era el cambio de gabinete y poner figuras de peso para poder contrarrestar su paupérrimo mandato. Como ya no lo hizo, yo ya no veo otra salida, más que la misma oposición quiera ceder. O que Sebastián Piñera, por una cuestión de que alguien le avise o le diga, mira, estos ministros no te van a servir, hace un nuevo cambio de gabinete urgente, express, y cambia unas 4 figuras que sean de peso para poder salvar tu gobierno. Pero como eso no va a pasar, lo más probable, yo no le veo mucha salida. No. O va a terminar renunciado, vamos a tener que acostumbrarnos a 2 años de crisis hasta las próximas elecciones. Y si nos equivocamos nuevamente al elegir al presidente, vamos a seguir en una crisis que puede durar años. No meses ni semanas, años. Eso, amigo, un abrazo. ¡Viva Chile! Y recuerden que cuando vuelvan a votar, voten por Chile, no por los fanáticos. Un abrazo.